¿Qué sucede cuando una persona muere? Hay diversas opiniones. Unos dicen que el que muere va directamente al cielo, infierno o purgatorio. Otros creen que va al mundo de los espíritus. Algunos que reencarna en un ser que nace. Hay quienes piensan que todo se ha terminado. Otros dicen que el muerto no sabe nada hasta el día de la resurrección. ¿Quién está en lo cierto? ¿Qué dice Dios? ¿Qué responde la Biblia? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esta es la pregunta de muchos. Se ha concebido al ser humano como un ser tripartito. En realidad, esto no es así. El ser humano es una unidad indivisible: cuerpo, alma y espíritu. Al decir que es tripartito, estaríamos indicando que estas tres partes pueden funcionar de manera aislada. En los próximos minutos conocerás lo que nunca te dijeron sobre el alma y el espíritu. La palabra alma, etimológicamente hablando, proviene del hebreo nefesh, expresión que se refleja 755 veces en el Antiguo Testamento, con diferentes significados tales como vida, persona, animal o cosa viviente, cadáver, ánimo, voluntad y corazón. Orlinsky, del Colegio de la Unión Hebrea, en un artículo publicado en el periódico New York Times el 12 de octubre de 1962, dice que la palabra alma es una traducción inexacta de la palabra hebrea nefesh. Nefesh es la persona misma, su ser. El alma o el ser llegó a la existencia cuando Dios sopló el aliento o espíritu de vida en el cuerpo que Él creó. Alma es sinónimo de vida y persona en toda la Biblia y nunca representa existencia fuera del cuerpo o un ente aparte del cuerpo. En consonancia con esta idea, muchos eruditos concuerdan en que sería más correcto decir que determinada persona o determinado animal es un alma y no que tiene un alma. La Biblia lo expresa así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Dios no le dio al hombre un alma, sino que al fusionar el hálito de vida con la materia, se constituyó en un alma. Rafael Montesinos, en su análisis ¿Qué nos ocurre al morir?, afirma: en el Nuevo Testamento muchas veces la palabra griega sushai, que es el equivalente de nefesh, se traduce también como vida y persona. Puedes comparar esto en tu Biblia. La vida llegó a existir cuando Dios unió el polvo y el espíritu. Antes de ese momento, Adán no existía ni siquiera en la esfera espiritual. La palabra espíritu en la Biblia se traduce del vocablo hebreo ruach, que significa aliento, viento, elemento vital, mente. De igual modo, en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega pneuma, que proviene del verbo mnek, soplar, respirar, que denota aliento, viento, espíritu. Estas expresiones en ningún momento
denotan una entidad inteligente y consciente capaz de existir separada de un cuerpo físico. El diccionario BA define espíritu como el principio de vida que anima a los seres humanos, mientras la palabra hebrea nefesh, alma, denota individualidad o personalidad. Ruach, espíritu, se refiere a la chispa de energía vital que es esencial para la existencia individual. Ruach aparece 377 veces en el Antiguo Testamento y en la mayoría de los casos se traduce como espíritu, viento o aliento. También se le usa para indicar vitalidad, valor, mal genio o ira, disposición, carácter moral y el asiento de las emociones. En el sentido de aliento, el ruach de los hombres es idéntico al de los animales. El ruach de los hombres deja el cuerpo en ocasión de la muerte y vuelve a Dios. El equivalente de ruach en el Nuevo Testamento es neuma. Como ocurre con ruach, no hay nada inherente a la palabra neuma que indique una entidad en el hombre que pueda tener una existencia consciente fuera del cuerpo. En pasajes como Romanos capítulo 8, versículo 15, Primera a los Corintios capítulo 4, versículo 21, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 y Primera de Juan 4, 6, neuma describe actitud, disposición de ánimo o estado de sentimientos. También se usa para varios aspectos de la personalidad. Como ocurre con ruach, el neuma vuelve al Señor al morir. Cuando Dios sopló el aliento de vida, ruach, neuma, en el cuerpo que había formado con el polvo de la tierra, este empezó a funcionar. El aliento de Dios no introdujo un elemento adicional. Su fusión con la materia activó la vida. Fue allí, como ya se ha mencionado, que el hombre fue un alma, es decir, un ser viviente, un todo. No podemos separar en ninguna manera el ser. No es un cuerpo y un alma, es una unidad. Al salir el aliento, muere. Se ha dicho, y con razón, que la muerte es lo inverso de la vida. En hebreo se utiliza la expresión gawa, que indica expirar, entregar el espíritu, es decir, la exhalación del aliento de vida. Una vez que la persona exhala, el tiempo no existe para ella, hasta que vuelva el hálito de vida en el momento de la resurrección. Será como un pestañear. La palabra espíritu en la Biblia tiene dos connotaciones cuando se refiere al ser humano. Uno, espíritu de vida, y dos, espíritu racional. En este último caso, Pablo lo expresó así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, la mente, alma, sentimientos, y cuerpo, la parte física, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De allí la recomendación: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dentro de este contexto, Everett Harrison, en el Diccionario de Teología, en la página 208, enfatiza: en los dos testamentos es el espíritu del hombre la fuente de sus pensamientos e intentos más profundos, y el Hijo de Dios debe renovar su espíritu si es que va a servir a Dios en una forma aceptable a sus ojos. En este sentido, el espíritu representa la parte que nos permite comunicarnos con Dios, es decir, la mente o la razón. Lo anterior descrito nos permite comprender mejor la antropología bíblica, lo cual resulta beneficioso para una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras en relación al tema que se presenta.
La Biblia contesta: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Mueren sus sentimientos, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. No saben nada, ni de sus seres más queridos. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. Los muertos no pueden alabar a Dios. ¿A qué se compara la muerte? Jesús la comparó con un sueño. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Jesús dijo que los muertos duermen, o sea, están inconscientes hasta el despertar en la resurrección. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. El hombre sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. La vida es como la flor que se corta, o la sombra que se desvanece. Existe una gloriosa esperanza para los que mueren fieles a Dios. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, y la tierra dará a sus muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Otra promesa llena de esperanza para los que mueren fieles al Señor la encontramos en Lucas, capítulo 14, versículo 14. Y serás bienaventurado, te será recompensado en la resurrección de los justos. El patriarca Job sabía que tarde o temprano moriría, pero tenía la esperanza que vería a Dios en su carne, no en espíritu. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Esto es lo que dice la Biblia. Pero tal vez lo que te dijeron fue la mentira universal que ha seducido y seduce a millones de personas hoy en día. Es la misma que la serpiente le dijo a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. A lo largo de casi 6.000 años,
Satanás ha estado predicando esta mentira que fue creída por las más variadas culturas. El culto a los muertos existió entre los egipcios, quienes colocaban en las tumbas de los faraones muebles, comida y valiosos tesoros. Asimismo, la mayoría de los pueblos indígenas practicaban muchos rituales con relación a esto. Pero notemos que hoy millones creen que los muertos están gozando ya de la vida eterna o sufren actualmente las penas de un purgatorio o infierno, en contra de las claras expresiones bíblicas. Satanás continúa predicando su gran mentira: no moriréis. A pesar de los engaños del maligno, el Señor no olvida a sus hijos y de una u otra forma dará a conocer su verdad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La inmortalidad del alma es un componente del vino de Babilonia. Esto fue lo que nunca te dijeron.